Lo que quise hacer este año, vamos a ver si sale, voy a tratar de hablar un poquito más despacio, perdón, ladies, es encontrar algún elemento común a la Escuela Austríaca de Economía, ya que últimamente hay tantos debates. Bien, yo presupongo que estos no son los elementos habitualmente comunes a la Escuela Austríaca de Economía, pero tengan en cuenta que hay mucha gente que cuando habla de Escuela Austríaca, habla de él, o sea, mucha gente dice la Escuela Austríaca y está hablando de él mismo. Así que esto también puede ser un pequeño problemita, ¿ok? Quiero hacer esa aclaración. Tenemos tiempo, ¿no?, para hablar de los 3 puntos antes de pasar a la conferencia, de Aikido, viaje a las estrellas. No. Siempre hay tiempo para vos. Bien, ahora, los elementos que coloco acá son elementos que creo que históricamente casi todos podríamos llegar a aceptar, como que, perdonen por la mala palabra, de hecho se han dado, ¿no?, en la historia de la escuela austríaca. Los pueden leer, en fin, los reitero, just in case que alguien tenga alguna dificultad de vista, la teoría subjetiva del valor iniciada por Menger, el carácter espontáneo del mercado, la concepción temporal de la tasa de interés, la refutación a la teoría marxista de la explotación, la teoría austríaca del ciclo, Mises y Hayek, la consideración de la moneda como moneda mercancía, el mercado como proceso, relación entre la teoría del capital y el comportamiento temporal de la acción humana, etcétera, etcétera. Y en la parte epistemológica, con la cual hoy no pienso torturar a nadie, al menos un alejamiento del empirismo extremo, ¿no?, como lo afirma el gran Frederick Machlup en su artículo de Problem of Verification in Economics, que todos tienen que tener leído para hoy a la tarde. Bien, a pesar de esto, La tecnología. sí. Bien, entonces, no, pero me parece que, a ver, no, antes tenía que decir unas cositas, no lo puse en el... No, estoy yo disperso, no el conocimiento. Sin embargo, a pesar de estos elementos en común, todavía no llegamos a este punto, al elemento unificador, hay muchas diferencias en la escuela austríaca, muchas diferencias. Por un lado, a mí no me molestan, les cuento, gracias a Dios, es una escuela de pensamiento. Justamente lo que ocurre es que hay tantas diferencias que a veces se preguntan, bueno, pero ¿qué es lo relativamente común? Por ejemplo, tengan en cuenta que Carl Menger todavía tiene reminiscencias de la teoría objetiva del valor cuando habla de utilidad. Tengan en cuenta que el mismo Carl Menger, al final de su libro Investigations de 1883, prácticamente elabora un modelo de competencia perfecta para explicar lo que son las exact laws en economía. Uno de los pocos austríacos que siempre destaca esto en la historia de la escuela austríaca es Israel Kirzner. Tengan en cuenta las profundas diferencias entre Mises y von Waberg con respecto a la tasa de interés, las críticas de Mises a von Waberg por haber olvidado el tema del interés originario y haber ligado la teoría del interés solamente a la productividad del capital, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué más cosas? Y por supuesto, las diferentes teorías del capital, las diferencias entre la teoría austríaca del ciclo entre Mises y Hayek, los interminables debates entre free banking, 100%, y ni que hablar, por supuesto, de los debates epistemológicos, donde prácticamente no hay ninguna coincidencia, excepto en un rechazo del extremo empirismo, ¿no? O sea, como que el testeo empírico es el origen de la teoría, ¿no? Bueno, ningún economista austríaco dijo eso, thank God. Bien. A pesar de esto, ¿cuál podría llegar a ser un elemento unificador? Bueno, sin ninguna originalidad, y lo digo en serio, se me ocurrió recordar lo siguiente. Siempre que estudiamos la historia de la escuela austríaca, Hayek ocupa un lugar central. Y todos saben que hay sobre todo 3 artículos seminales de Hayek
Economics and Knowledge, The Use of Knowledge in Society, The Meaning of Competition, The Meaning of Competition, Star Trek V, etc., donde Hayek, es verdad, sí, bueno, y donde Hayek establece algo que es muy importante, que son las condiciones del orden espontáneo en el mercado. Esas condiciones, recordemos, o sea, entre los 3 artículos se podría decir que hay como un modelo, un if-then dentro de la escuela austríaca, o sea que dadas determinadas condiciones se dan cierta consecuencia. La consecuencia central es la tendencia a la coordinación. Y esas condiciones son el punto de partida, que es el conocimiento disperso, la compensación del conocimiento disperso, aquello que compensa al conocimiento disperso, que es la capacidad de aprendizaje, de donde sale todo el elemento del discovery, el awareness, etcétera, la función empresarial, la presencia de precios como síntesis de conocimiento disperso. Miren que dije conocimiento y no dije información, ahí está otra de las claves. Y por supuesto la presencia de instituciones que permitan la libre entrada al mercado, ¿no? Cosa tan difícil, y que por eso luego Hayek y Buchanan tuvieron que elaborar todo un programa de investigación para las condiciones institucionales del mercado, etcétera, etcétera. Bien, entonces a mí me parece que este eje central, o sea, las condiciones que permiten el paso de una menor coordinación entre oferta y demanda hacia una mayor coordinación, o un conocimiento menos disperso a un conocimiento muy disperso, perdón, a un conocimiento un poquito menos disperso, a mí me parece que este no es solo el eje central de Hayek. A mí me parece que este ha sido intuitivamente, aunque no haya sido dicho en estos términos, el eje central que de alguna manera ha recorrido la columna vertebral de toda la escuela austríaca, sea cual fuere su comienzo, Menger, los escolásticos o las alienígenas ancestrales. ¿Okay? Bien, que es un muy buen documental que yo veo de vez en cuando. Bien. Entonces, tengan en cuenta que además, me olvidé decir algo con respecto a Hayek, a veces no se termina de comprender la importancia del planteo de Hayek porque se lo toma como un autor más de la economía de la información. Y bueno, es una interpretación plausible, pero me parece que hay otra mejor. ¿Por qué? Porque todos sabemos que muchos chicaguenses, que son liberales en economía, han incorporado la economía de la información como una especie de hipótesis ad hoc del modelo competencia perfecta, que lo corrige, etcétera, etcétera. Pero en Hayek es muy diferente. En Hayek hay una verdadera revolución copernicana, en el sentido que así como Copérnico cambia el lugar de la Tierra y coloca el Sol en el centro del sistema, de lo cual se siguen una serie de consecuencias no intentadas que prácticamente son el origen de toda la física matemática contemporánea, de igual manera, Hayek, en el paradigma de la escuela austríaca, lo que hace es sustituir la noción de conocimiento perfecto por la noción de conocimiento disperso. ¿Qué quiere decir? Que la noción de conocimiento disperso no es en Hayek una hipótesis ad hoc, sino que es el punto de partida del sistema, igual que el Sol en el sistema copernicano. Es el eje central del sistema, es el punto de partida, a partir de lo cual, por lo tanto, hay que elaborar la explicación por la cual el conocimiento disperso, bajo ciertas condiciones, tiende a ser menos disperso, y ahí sí, el mismo Hayek dice, aparece la hipótesis de aprendizaje como una hipótesis ad hoc. Bueno, vuelvo a decir que a mí me parece que esto recorre intuitivamente el eje central de toda la escuela austríaca de economía. Estoy en hora. Y Bruce Caldwell ha establecido de manera muy interesante que, por ejemplo, voy a empezar a decir algunas cosas para tratar de demostrar esta hipótesis, por lo menos, sí, unas 7 u 8 cositas, que tienen que ver con esto, ¿no? Que tienen que ver con lo siguiente, no, perdón, a ver. Sí, con esto. Bruce Caldwell ha establecido que cuando Hayek comienza a debatir la teoría del ciclo con Wenger, ¿no? Con Keynes,
con quien sea, qué sé yo. Bueno, entonces, él en realidad por teoría económica tenía la teoría neoclásica, tal vez igual que von Mises, eso habría que analizarlo, ¿no? Y Hayek encuentra que su propia teoría del ciclo es una especie de excepción, como diciendo, bueno, en realidad los mercados de capitales están descoordinados, pero el mercado libre puede funcionar como elemento coordinante, ¿no? Contrariamente a Keynes. Cabe confesar que Keynes y Hayek, en cuanto al conocimiento disperso, pensaban lo mismo, si bien Hayek no hablaba de los espíritus animales, ¿no? Bien. Pero entonces, fíjense, el artículo que nombramos de Hayek, Economics and Knowledge, es del 36, sus estudios de la teoría del ciclo es del 31, y me parece que lo que hace Hayek en 1936 es universalizar el tema del conocimiento disperso para toda la economía que él había comenzado a ver en los temas monetarios y financieros. Primer punto, ¿no? Segundo punto, aunque acá lo tengo anotado como tercer punto, por eso la matemática para mí también presenta algunos problemas. Entonces, segundo, o tercero, o lo que fuere, el problema del cálculo económico en el socialismo también se puede ver como un tema de coordinación. No hay diferencias sustanciales entre Mises y Hayek como algunos lo presentan. ¿Por qué? Porque cuando von Mises elabora su crítica al cálculo económico en el socialismo, lo que está diciendo es que el socialismo sería la situación de máxima imposibilidad de coordinación. O sea, el papel de los precios como necesarios para el cálculo económico influye tanto en Hayek porque Hayek ya comienza a intuir allí el papel de los precios como coordinante y el papel de un monopolista central tipo Estado socialista como la situación de máxima descoordinación. Así que en ese sentido, yo diría que desde 1922 el tema de coordinación o no coordinación de precios aparece en Mises, se traslada a Hayek y Hayek a su vez influye en Mises. Es un círculo vicioso. Perdón, quise decir virtuoso. Bueno, entonces es un círculo virtuoso. ¿En qué sentido? En que luego, aunque esto también no es habitualmente citado por aquellos niñitos que dicen que Hayek y Mises no tienen nada que ver, cuando Mises está escribiendo el capítulo 15 de la acción humana en el mercado, ya el título, el libro que va a ser publicado en el 49, lo cita a Hayek. Está la cita explícita de Hayek, Individualism and Economic Order, y le reconoce todo el punto, toda la colaboración que Hayek ha hecho en su momento para elaborar el Mises, el mercado como proceso, la distinción entre la función empresarial de toda acción humana en el mercado, el empresario promotor, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una influencia de Mises en Hayek y de Hayek en Mises en la elaboración de la teoría del proceso del mercado, pero siempre en torno a lo mismo, siempre en torno al factor coordinante del mercado, dados los precios y el factor aprendizaje. Por lo demás, no es verdad que la crítica de Mises al cálculo económico es teórica y la de Hayek es práctica. Caldwell también ha demostrado que cuando Hayek dice que está haciendo una crítica en cuanto a la imposibilidad práctica de cálculo económico, pero que teóricamente sería posible, la teoría a la que se refiere es la teoría neoclásica en su momento. No es lo que hoy llamamos la teoría del proceso de mercado. Desde el punto de vista de la teoría del proceso de mercado, el cálculo económico en el socialismo es imposible, tanto en Mises como Hayek. Hayek se refería a la teoría neoclásica, de la cual lentamente, como todos los austríacos, va saliendo. Vuelvo a decir, hay restos de teoría neoclásica, o sea, de teoría del equilibrio en Menger, hay restos no, hay presencia importante. En Hayek también, porque al principio teoría significa teoría del equilibrio para él, y en el propio Mises, que tiene aspectos que incluso ni siquiera en la acción humana se desprende totalmente de la noción de equilibrio, que es un tema a debatir, ¿no? Así que en ese sentido también hay una unión profunda entre ambos autores en cuanto al tema de la coordinación y el proceso de mercado. Por lo demás, cuando nos referimos a los precios como síntesis de conocimiento disperso, obviamente nos estamos refiriendo a la teoría subjetiva del valor. Quiere decir que la teoría subjetiva del valor también tiene una relación necesaria con la teoría de la coordinación. ¿Por qué?
Porque, ¿qué quiere decir precios como síntesis de conocimiento disperso? Quiere decir que los precios señalan la escasez relativa de los bienes. ¿Y relativa qué quiere decir? Relativa en función a la demanda y en todo el tema de la teoría de la imputación. Por lo tanto, toda la teoría subjetiva de los precios aparece luego en el factor coordinante. O sea, la demanda es subjetiva, pero el precio es el factor que permite que las subjetividades no terminen en la nada, sino que coordinen hacia una mayor coordinación sin alcanzar nunca la situación de equilibrio. Lo cual, además, fíjense, desde este punto de vista, esto permite entender cómo razona el economista austríaco con respecto al tema del intervencionismo. El intervencionismo también se podría afirmar como una teoría general de la descoordinación. ¿Por qué? Porque el eje central que atacan todas las intervenciones estatales son los precios y por lo tanto son descoordinantes. Esto es muy importante para entender por qué un economista austríaco razona al revés que un mainstream, excepto que sea chicaguense y combine el tema de la competencia perfecta con public choice, ¿no? ¿Por qué? Porque para el economista no austríaco, y lo habrán leído millones de veces en todos los manuales introductorios, el mercado tiene consecuencias socialmente positivas solamente en situación de competencia perfecta, pero como la situación de competencia perfecta es imposible, entonces tiene que venir el Estado con sus políticas macro, como mucho, aunque en Argentina hemos tenido otro tipo de políticas indescriptibles. Tiene que venir el Estado a acercar, ¿no?, el mercado real a la competencia perfecta. Bueno, eso en un austríaco es muy extraño porque, gracias a Dios, el austríaco razona al revés del mainstream. ¿Qué quiere decir? La mejor situación que podemos tener es un mercado imperfecto coordinando hacia una situación perfecta que no se va a alcanzar nunca. Por lo tanto, cualquier intento del gobierno de corregir esa situación imperfecta, tocando los precios y la libre entrada al mercado, la va a convertir en más imperfecta todavía. Solamente la teoría del mercado como proceso permite razonar así. De lo contrario, están en camino directo a, coherentemente, a llamar a la intervención del Estado. ¿Está? Por lo demás, esto también unifica el tema de la crítica al marxismo, porque independientemente del Marx humanista, o el Marx que en cierta medida presentó recién Guillermo Coverton, sí, esto es debatible, ¿no? Si el eje central de la teoría de Marx es la plusvalía y la teoría de la explotación, la teoría de la plusvalía es esencialmente una teoría de la no coordinación de oferta y demanda en el mercado. Lo que pasa es que tiene origen hegeliano y, bueno, eso complica un poquito más las cosas. Pero cualquiera que lea a von Waberg lee sin darse cuenta una tendencia a la coordinación en el mercado, pero también lee en los austríacos, esto es muy importante, en Menger y en von Waberg, lee un individualismo ontológico que permite salir de la dialéctica hegeliana que alimenta a Marx. Porque los austríacos siempre hablan de justamente la demanda subjetiva. Demanda subjetiva quiere decir la demanda del sujeto, o sea, personas individuales que interactúan. Esto es muy importante filosóficamente porque sin darse cuenta cualquiera con ello absorbe algo que para ustedes será obvio, que hay individuos y no un espíritu absoluto dando vuelta, pero les aseguro que para mis colegas, que después se quejan porque yo veo ciencia ficción, ellos en cambio creen en el espíritu absoluto, la dialéctica del espíritu absoluto y esas cosas, y etcétera, etcétera. Así que bueno, en fin, ¿no? Y son los que luego leen a Marx y creen que aprenden economía con eso. Bien, sí, es verdad, ¿no? Ni se imaginan lo que son mis colegas. Bueno, por eso me quieren tanto a mí cuando yo digo estas cosas. Bien, entonces, bueno, no sé para qué puse el PowerPoint porque no lo miré. Entonces, temas por donde seguir, ¿no? Dado todo esto que acabo de decir, estoy un poquito más optimista que hace unos años con respecto al futuro de la Escuela Austríaca de Economía. Primero, hay mucho que seguir haciendo, si la silla siempre se pone entre mí y la nada. Hay mucho que seguir haciendo en el tema de conocimiento disperso y aprendizaje. ¿Por qué? Porque todavía hay restos
de intuiciones neoclásicas en la Escuela Austríaca de Economía, porque los austríacos no terminan de distinguir entre información y conocimiento. El propio Hayek, en 1936, él hablaba indistintas veces de information or knowledge, y no es lo mismo. Knowledge es justamente conocimiento en un sentido de comprensión hermenéutica, por eso la importancia de Lachmann, la importancia de Max Weber, la importancia que esto tuvo en Don Lavoie. Información es un insight positivista que no encaja con la Escuela Austríaca de Economía, no me puedo extender ahora en este punto, pero si no se termina de solucionar eso, ahí sí hay un retroceso, pero me parece que a pesar de que los austríacos en este momento están muy ocupados siempre en hablar de cosas obvias, sobre todo con respecto a lo que hacen los gobiernos, sin embargo este punto creo que lo están tratando cada vez más. Gracias a Dios, sobre todo por la influencia de toda la escuela de Peter Bethge en relación a este punto. El debate con el marxismo es algo en lo cual los austríacos tienen todavía mucho que colaborar, porque el marxismo es un programa de investigación teóricamente progresivo, en términos de Lakatos. Quiere decir que tiene un núcleo central que siempre puede de alguna manera reinventarse o defenderse a sí mismo, y eso es una virtud del marxismo como teoría. Entonces, los austríacos en ese sentido, dado su individualismo metodológico, pueden reaccionar rápidamente frente a las reinvenciones del explotado. El explotado ahora son los pueblos originarios, el explotado es la mujer, el explotado es el homosexual, etcétera, etcétera, dado el capitalismo dominante, ¿no? Entonces, esas reinvenciones, ¿no?, del marxismo, yo creo que solamente pueden ser verdaderamente objetadas y enfrentadas desde una formación básica en Escuela Austríaca de Economía, la cual conlleva un individualismo ontológico y metodológico que puede hacer frente a estas nuevas versiones de la lucha de clases, ¿no? Hay mucho que seguir trabajando en la teoría de la tasa del capital y del interés, entonces ahí me van a decir, bueno, dale, hacelo. Bueno, no es mi tema, pero hay mucho que hacer acá, ¿no? Acá miro algunas personas que están prácticamente especializadas en eso. Hay que de alguna manera lograr un paradigma unificado, manteniendo las diferencias históricas entre Mises, Hayek, Lachmann. Hay mucho que hacer en ese sentido. Esto es clave después para la teoría del ciclo y la teoría del desarrollo. Y fíjense que sobre el famoso tema de la moneda, me parece que el debate del free banking tiene que ver también sobre si consideramos que el mercado libre de moneda es coordinante o no es coordinante. ¿Tá? Entonces, y me parece que la clave de la cuestión sigue estando en el lugar donde von Mises trata el tema del free banking en la acción humana, que si ustedes lo leen van a ver que es una especie de fe que tiene von Mises en la coordinación del mercado libre de monedas, ¿no? Así que me parece que hay mucho todavía que analizar, pero nuevamente todo esto tiene que ver con la teoría de la coordinación de oferta y demanda, en este caso de monedas. Bien, sí, y ya voy terminando. Y con respecto a lo que se ha debatido mucho, incluso esta mañana, también soy optimista en cuanto que, y ya hay mucho escrito sobre versiones austríacas del public choice, bueno, Hayek es una de ellas, versiones austríacas del Law and Economics, hay cosas que se están escribiendo al respecto que son importantes, que incluyen versiones austríacas del teorema de Coase o de la teoría de los juegos. Lo único que quiero decir al respecto es que cuando se relaciona Escuela Austríaca con estos temas, me parece que los austríacos no deben temer introducir un principio de maximización monetaria minimalista como una especie de hipótesis ad hoc para explicar el tema del proceso de mercado. Y por lo tanto, cierta introducción de lo que recién se llamaba una especie de racionalidad instrumental en el consumidor y en el productor como hipótesis ad hoc metodológica para explicar el proceso de mercado, no tendría ninguna contradicción con la Escuela Austríaca de Economía. Es más, este fue uno de mis primeros temas. ¿Por qué? Porque cuando von Mises, y esta es una de mis pocas disidencias con él en economía, cuando von Mises dice que prácticamente no hay diferencia entre el axioma central praxeológico
y la maximización monetaria, lo dice en la acción humana, como que de la praxeología se deduce que necesariamente el comprador va a comprar lo más caro o lo más barato, comprar el comprador. ¿Cómo era? El comprador lo más barato, sí. Bueno, y porque yo como comprador hago al revés a veces, pero bueno, es un problema mío nada más, ¿no? Y etcétera, etcétera. Bueno, en realidad no, ahí Mises sin darse cuenta está incorporando un proceso, un supuesto de maximización monetaria como hipótesis ad hoc. Porque de la praxeología no se puede deducir si en iguales circunstancias voy a comprar más barato o más caro, excepto que se manden un truco metodológico y digan, se define comprador como el que compra más barato, se define vendedor como el que... Pero con eso no hacen nada. Como dice Karl Popper, la ciencia no es una cuestión de palabras en ese sentido. Bueno, así que en fin, nada más, cualquier pregunta sobre Star Trek, the future is open. Live long and prosper. Bien. Okay.